el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentran con nosotros aquí en el presidio el compañero diputado federal Francisco Saldívar, nuestra compañera enlace del Senado por el Estado de Querétaro, Fabiola Holguín, nuestra compañera dirigente en el municipio de Tlaxcala, José Efraín Hernández de la Rosa, nuestro compañero dirigente en la alcaldía Gustavo Madero, Francisco Romero, nuestra compañera dirigente estatal en el Estado de México, Celina Trujillo, nuestra compañera dirigente joven en la alcaldía Cuauhtémoc, Jennifer Olivares, nuestro compañero coordinador del Distrito 5 de Tula en el Estado de Hidalgo, Alejandro Vázquez Guerra,
También nos acompaña nuestro dirigente en el estado de Jalisco, Manuel Ponce. Y desde luego, como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero José Efraín Hernández de la Rosa. Bueno, compañeras, compañeros, muy buenas noches. Con el permiso del Presidium, del profesor René, quiero antes que nada pues darles el saludo afectuoso a todos ustedes de nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala. También el saludo fraterno de nuestro secretario general de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con quien trabajo. Mi nombre es José Efraín Hernández de la Rosa, pertenezco a la directiva seccional de la sección 31 del CENTE. El día de hoy me acompañan compañeras, compañeros, presidentes municipales, presidentes de comunidad, regidores que están por acá. Compañeros, por favor. Y quienes junto con un servidor venimos a ratificar nuestra postura, nuestra afiliación y compromiso con la Cuarta Transformación que dirige nuestro mandatario. Profesor René, quiero por mi conducto hacerle llegar la invitación para que nos visite junto con la senadora Dolores Padierna en el estado de Tlaxcala, en donde los recibiremos con los brazos abiertos para seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias, nos ponemos a sus órdenes. Muchas gracias, compañero, por este mensaje. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros que se encuentran presentes en la asamblea. Envío saludos a nuestros compañeros que están vía Zoom, vía Facebook. Comentarles que hoy me encargó el profesor comentarles justamente del desarrollo del próximo encuentro municipalista el día 6 de marzo a las 11 de la mañana en el Hotel World Trade Center. Este evento es un evento muy importante, sin precedentes, y queremos principalmente agradecer a todos y a todas quienes han servido o ayudado al enlace con las autoridades de gobiernos municipales, presidentes, síndicos, regidores, etcétera, porque este encuentro municipalista se creó por la gran importancia que ha desarrollado la coalición Juntos Haremos Historia en el país y se está percibiendo la importancia de coordinar, de trabajar y de ser enlaces de los gobiernos municipales y la autoridad federal. Es muy importante porque el desarrollo de este primer encuentro se va a dar en torno a la importancia y a la fuerza política que tienen nuestras autoridades municipales en la Cuarta Transformación. Así que de entrada agradecemos la presencia de todos los presidentes, síndicos y regidores, pero también de todos nuestros dirigentes del Movimiento Nacional por la Esperanza que han tenido a bien trabajar de la mano de la compañera Dolores Padierna para el desarrollo de este evento. Así que nos va a dar mucho gusto verlos justamente el día domingo y de ahí se desprenderá un trabajo titánico, como lo sabe hacer la compañera Dolores, en toda la República, así que vamos a estar muy al pendiente de la agenda que se desarrolle a partir de esta reunión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cabe recordar que esta asamblea municipal será en el World Trade Center a las 11 de la mañana. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Jennifer Olivares. Hola compañeros, muy buenas noches. Yo soy líder en Cuauhtémoc, soy abogada y bueno, vengo a darles una nota acerca de que hoy en la Ciudad de México se dio un dato muy importante acerca del trabajo del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en conjunto con la Fiscalía General de Justicia y la Guardia Nacional, quienes
con este trabajo y fortalecieron la estrategia y en presencia y órdenes de… No, a ver. Ya me puse nervioso. Sí. Un aplauso a Jenny. Sí. Tomaron la decisión de fortalecer y mediante una estrategia en presencia y al ejecutar órdenes de aprehensión contra generadores de violencia, el resultado de este trabajo fue que en febrero fue el mes con menor índice de homicidios dolosos. Esta es una cifra que viene a dar resultados de trabajo de la jefa de gobierno en la Ciudad de México y de gobiernos de Cuarta Transformación, que con declaraciones y la situación actual que se vive en la Ciudad de México, pues el trabajo y los resultados se ven con gobernantes de esa altura, no con indagatorias como lo está haciendo la alcaldesa Sandra Cuevas, que bien sabemos que en Cuauhtémoc se está diciendo que hay una persecución política, cuando sabemos que en materia de seguridad y en materia de otro tipo de índole se está dando resultados, como este bajo índice de homicidios dolosos que se está dando, así como muchas cosas de trabajo por parte del gobierno de la Ciudad de México, simplemente se debe a un trabajo de estrategia conjunto de varias dependencias y no están trabajando para hacer persecución política de nadie. Termino el tema porque hay personas que no requieren tanta importancia. Sin embargo, el segundo punto, quiero invitarlos como líderes acerca de que el INE no está haciendo la difusión que debería de estar haciendo con lo de la revocación del mandato, y por ello hago un llamado con ustedes para redoblar esfuerzos, porque el INE no está cumpliendo con este llamado, este compromiso constitucional que debería de estar haciendo con esta difusión. Entonces, si cada uno de nosotros hacemos todavía un poquito de más esfuerzo de lo que no está haciendo esta dependencia, pues compañeros, hay que defender la democracia, ¿no? Entonces hay un compromiso no solamente con nosotros mismos ni con nuestra militancia, sino por defender el proyecto de muchos años que se ha venido trabajando. Por mi parte es cuanto, y que tengan una buena noche. Muchas gracias, Jennifer. Y ahora desde Tula Hidalgo le ofrecemos el micrófono al compañero Alejandro Vázquez. Buenas noches, compañeros. Agradezco la oportunidad que me están brindando para dirigir estas palabras. Hidalgo es gente honesta, trabajadora, donde estamos luchando ahorita por la revocación del mandato, que es algo muy importante, como decía la compañera. Tenemos que unificarnos para lograr este proyecto tan grande, ya que hay muchas trabas, como todos saben, el INE no está de nuestra parte. Por eso yo les pido directamente que nos unamos para lograr el trabajo que ha hecho nuestro señor presidente, que no se venga ahora sí a la basura. Tenemos que unificar para fortalecernos y se logre eso, y que vea él que realmente estamos agradecidos con lo que ha hecho el esfuerzo durante muchos años. A nosotros en el estado de Hidalgo nos tocan ahorita la gobernatura. Vamos a apoyar nosotros al senador Julio Menchaca porque creemos que no nos va a defraudar, que es una persona honorable y honesta, donde vamos, muchos grupos vamos a apoyar porque realmente queremos el cambio. Ya estamos hartos de esas injusticias que nos han gobernado durante más de 90 años en nuestro estado, y que somos el estado de los 3 más pobres de la República. Por eso no queremos que vuelva a caer el gobierno en manos de la derecha. Si este proyecto que llevamos durante muchos años apoyándolos para que estemos bien todos los ciudadanos de Hidalgo, yo les invito que también apoyemos
al proyecto de la Cuarta Transformación. En Hidalgo carecemos de muchas cosas. Hay una corrupción espantosa donde grupos privilegiados, hacen lo que quieren, contaminan los ríos, la educación es muy pobre. Queremos que la educación sea de excelencia, que haga oportunidad para nuestros jóvenes que salen egresados de las universidades, ya que en nuestro estado carecemos de todo eso. ¿Y por qué no decirlo? Que ya basta. Nosotros como ciudadanos hidalguenses nos estamos dando cuenta de las carencias que sufrimos. Por eso, aquí en este momento yo le pido a nuestro senador, que va a ser nuestro gobernador, que mire todas las comunidades donde hay carencias y que no queremos un gobernador de oficina, sino queremos un gobernador de campo que vea las necesidades de todos los hidalguenses, como las ha visto nuestro señor presidente. Y que viva la Cuarta Transformación, que viva nuestro dirigente, el profesor René Bejarano, que viva México. Eso es todo, compañeros, agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero, por el mensaje. Y ahora nos vamos hasta Jalisco y le cedemos el micrófono al compañero Manuel Ponce. Gracias, buenas noches a todos. Quiero agradecer al profesor René Bejarano por acompañarnos en el estado de Jalisco el 27 de febrero, este domingo, a nuestro hermano organizador nacional, Noé Flores, y a Bernardino, que estuvieron por allá, gracias. Pudimos recibir al profesor en una asamblea con más de 250 líderes en el estado, líderes comprometidos. Nuestro objetivo principal fue generar en el estado objetivos como la libertad, la igualdad y la democracia, para que Jalisco darles un nuevo propósito, tiene un nuevo objetivo, que es Jalisco tiene ya una nueva esperanza. Por otra parte, agradezco las palabras del profesor René Bejarano en esta participación. Me quedo con las tareas que nos deja sobre fortalecer los liderazgos. Y pues bueno, gracias a todos por todo su apoyo para estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias, compañero Manuel. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias. Buenas noches, muchas gracias, compañeras, compañeros que están aquí presentes en la Asamblea Semanal Nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente a este martes 1 de marzo del 2022. Saludo con afecto a todas y a todos los compañeros que se conectan a través de las redes sociales con esta asamblea, así como los que a lo largo de la semana también ven la transmisión de este evento. Como lo hemos hecho desde hace ya 2 años que empezó la pandemia, le damos seguimiento a la estadística que tenemos a la fecha de los contagios, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, las lamentables defunciones en ambos ámbitos y el seguimiento de número de dosis aplicadas, administradas a nivel mundial. A nivel de todo el mundo, pues son más de 434 millones de personas que se han contagiado. En nuestro país estamos alrededor de 5,5 millones de personas contagiadas. Vamos a llegar en el mundo a 6 millones de defunciones, lamentablemente. Para que se tenga una idea, durante la Segunda Guerra Mundial, el saldo reconocido de defunciones fue justo ese, de 6 millones de personas. A nivel nacional, son más de 318,000 defunciones a lo largo de estos 2 años y se han aplicado pues un número importante de dosis, 10,000
545.598.722 dosis. Como lo vimos la semana pasada, la pandemia va decreciendo en esta cuarta oleada, sigue la tendencia a la baja con un menos 38%, pero todavía no hemos llegado al nivel más bajo de la tercera oleada. Todavía estamos un poco por arriba de ese nivel de contagio. Esperemos que durante las próximas semanas ya se pueda asegurar un nivel de mayor confianza. Hoy en la mañana, durante la conferencia mañanera de nuestro presidente, se resaltó que ya hubo varias entidades donde no se presentó ningún fallecimiento. Y esperemos que pronto esto siga presentándose así, como en Cuba, que ya llevan también en todo el país varios días que no hay ningún fallecimiento. Y aquí está la gráfica que demuestra también ese decrecimiento de las personas hospitalizadas, ya sea en camas generales o con ventilador, y en todas se observa una reducción del número de personas hospitalizadas con diversos niveles de gravedad. Estamos también viendo cómo sigue disminuyendo la mortalidad por semana epidemiológica. Aquí se observa que está disminuyendo, pero todavía, al igual que en la de contagios, no estamos en el mismo nivel del más bajo de la tercera oleada. Todavía falta, siguen falleciendo muchas personas, por eso debemos seguirnos cuidando, vacunándonos, tomando las medidas sanitarias correspondientes. Esperemos que ya la especie humana haya adquirido la inmunidad y más en nuestro país, y que no se presente una quinta oleada, que no la deseamos evidentemente. En lo que se refiere a aquí está repetida esta, a las dosis aplicadas de vacunas, pues en México se ha hecho un esfuerzo muy importante, más de 182 millones de dosis aplicadas de las diversas vacunas que han llegado a nuestro país. Solo anunciamos que los que se vacunaron con Sputnik se tienen que presentar en la embajada rusa próximamente, ya desayunados, porque se va a requerir de sus servicios. No, no es cierto, es un chascarrillo, no es cierto, no se asuste. Aquí se observa la Estrategia Nacional de Vacunación, que es asombroso que ya tengamos del total un 93 personas vacunadas con esquema completo y un 7% de personas vacunadas que no tienen el esquema. Estamos hablando de más de 85 millones de personas que han tenido una, dos o tres dosis ya de vacunas, que es un esfuerzo encomiable del Gobierno de la República. En los temas de la semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional serán quienes controlen las aduanas en aeropuertos y puertos marinos del país. Respecto a la llegada de la Marina al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, López Obrador detalló que las Fuerzas Armadas evitan delitos como corrupción, contrabando y el tráfico de drogas. En otro tema, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, declaró que fue objeto de presiones durante el gobierno de Felipe Calderón debido al proyecto de resolución que presentó en 2010 por el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. El ministro presidente de la Corte dijo: hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa
del presidente, se refería a Margarita Zavala, y del presidente Felipe Calderón para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy vienen a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad para decirlo. Este pronunciamiento pues confirmó lo que mucho se había denunciado de las maniobras de la familia de Margarita Zavala con el apoyo del entonces presidente espurio Felipe Calderón para encubrir lo que fue la tragedia de la guardería ABC. En otro tema, Morena señaló o fue relacionado con la protección de derechos políticos electorales. La mitad de los integrantes del grupo parlamentario de Morena en el Senado presentaron un juicio para la protección de sus derechos político-electorales con miras a echar abajo la disposición del INE de obligarlos a bajar de sus redes sociales un escrito en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y de impedirles todo comentario en torno a la consulta para la revocación de mandato. El senador César Cravioto precisó que presentaron también ante el INE un recurso de queja en contra del PAN por su intento de boicotear la consulta en la que los mexicanos decidirán si el presidente López Obrador termina su gestión en el 2024. Ahí lo que hay que resaltar es que el presidente, como lo señalamos recientemente, criticó al INE que solo va a instalar el mismo número de casillas cuando se hizo la consulta para enjuiciar a los expresidentes, es decir, alrededor de 57,000 casillas y no 160,000 que son las que normalmente se instalan, pero con un presupuesto del más del triple de lo que gastaron para la consulta anterior. En la consulta anterior, para enjuiciar a los expresidentes, tuvieron un presupuesto de 500 millones de pesos e instalaron 57,000 casillas. Ahora tienen un presupuesto de 1,800 millones y van a instalar 57,000 casillas. Es obvio que la mayoría que está en el INE está boicoteando la consulta por la ratificación del mandato y en ese sentido hacemos un llamado a que nos organicemos para garantizar la mayor votación posible el próximo 10 de abril. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira por Nayarit y Sinaloa para supervisar los trabajos de abastecimiento de agua. El mandatario tiene programados recorridos de aquí a junio para visitar proyectos en construcción como la refinería de Dos Bocas en Tabasco, y el 21 de marzo está prevista la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todavía no han sido localizados los cuerpos de las 17 personas que presuntamente habrían sido asesinadas durante un velorio en San José de Gracia, en Michoacán. El presidente dijo: hay que esperar a que tengan la información porque el reporte que nos envió la Fiscalía y el gobierno de Michoacán es que no han encontrado los cuerpos. Sí hay evidencia de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, hay restos, pero no los cuerpos. Dijo el presidente: me llamó la atención que varios medios de comunicación sacaran la información. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos la dan a conocer. También el presidente López Obrador aclaró que su frase "ya estoy cansado" fue tergiversada por los medios de comunicación y que es parte de la manipulación que están padeciendo. Manifestó que como se está llevando a cabo una transformación, están con todo atacando. Dejó en claro que si lo decide la gente, el 10 de abril él se iría a Palenque, pero en los 2 años y medio y que lleva,
y que falta, está trabajando 16 horas diarias para terminar con todas las obras y proyectos planeados para este sexenio. En lo que se refiere al caso del abogado Juan Collado, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al abogado Collado, preso desde 2019, por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tratar de llegar a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República, en lugar de orquestar una campaña mediática para golpear a los funcionarios de su gobierno. Esto por diversas acusaciones que se han hecho sin comprobar de una supuesta red de abogados vinculados al consejero jurídico, ex consejero jurídico Julio Scherer García. En otro tema, México condenó la invasión por parte de Rusia a Ucrania. México, a través de su representante permanente ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, votó a favor del proyecto de resolución de condena a Rusia por la invasión a Ucrania durante la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De la Fuente exhortó a los gobiernos ruso y ucranianos al cese de hostilidades. Además, reconoció la soberanía e independencia de Ucrania. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desalojarán a todos los mexicanos que se encontraban o encuentren en Ucrania. No se va a quedar ningún mexicano en la zona de conflicto, dijo el presidente. Los vamos a sacar a todos. Nos están ayudando gobiernos, nos están ayudando diplomáticos y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Acerca de los efectos económicos que puede generar, estamos preparados para que si nos aumenta mucho el precio del gas, la importación, podemos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica. Esto en referencia a que está subiendo el precio del petróleo, pero también el gas asociado a la extracción del petróleo y que puede provocar que ese efecto nos dañe porque México importa la mayor parte del gas que consume, desafortunadamente por las políticas energéticas del pasado que no construyeron la infraestructura necesaria para aprovechar nuestro propio gas. Recuerdo un viejo libro que escribió Heberto Castillo allá por 1978 que se llamaba Huele a gas, en donde él alertaba acerca de la inconveniencia de construir un gasoducto que llevara nuestro gas a Estados Unidos y no un gasoducto que sirviera para aprovecharlo para nosotros mismos. Y ahora pues están pagando las consecuencias. Ahora bien, es importante reflexionar acerca del conflicto de Rusia con Ucrania. Se ha hablado mucho al respecto de ese tema, es un tema muy complejo, pero conviene hacer algunas referencias históricas y algunos comentarios qué es lo que está en juego, así como las perspectivas que pudiera tener desafortunadamente ese conflicto. Ucrania pues ha sido una región muy disputada desde muchos años atrás, siempre ha sido una zona de conquista de diversos grupos étnicos regionales de Polonia o de Rusia en la época anterior al siglo XX. De hecho, fue un dominio zarista en aquellos años y es hasta el surgimiento del país a principios de siglo que se empieza a generar una nación única. Pero hay una relación muy estrecha por las fronteras que comparten entre la población rusa y la población ucraniana. Hay una regionalización muy importante.
Durante la Segunda Guerra Mundial, pues hubo ahí muchas víctimas del Holocausto y formó parte del campo de batalla que terminó provocando la derrota de la invasión alemana cuando Hitler imprudentemente invadió Rusia en época invernal. Como resultado de la Segunda Guerra, ustedes recordarán que las naciones triunfantes se repartieron el control de muchas regiones y Rusia generó a su alrededor un dominio importante de lo que fue Europa del Este, de la zona del socialismo real. Rusia se expandió a controlar bajo su influencia y sus regímenes políticos, pues la antigua Yugoslavia, que muchos años gobernó Josip Broz Tito hasta su muerte y que luego se disolvió y dio lugar al conflicto croata-serbio. Pero en la época del socialismo real, Yugoslavia, Rumania, también lo que era Checoslovaquia, que después también se fragmentó y se convirtió en la República Checa, y Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia, que formaban parte también de esa zona de influencia, y claro está, Ucrania como parte de todo ese control territorial que incluía también Hungría y otros países. Cuando se vino la crisis del socialismo real y de la antigua Unión Soviética, pues uno de los factores que contribuyó a la crisis fue la explosión de Chernobyl, de un reactor nuclear. Chernobyl está en Ucrania, no está propiamente en lo que ahora es Rusia. Ucrania tenía desde entonces una zona de desarrollo nuclear muy avanzado y formaba parte de una franja de seguridad de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Cuando en 1989 cae en el muro en Berlín y Alemania del Este se fusiona con Alemania Occidental y recuperan su identidad, pues se viene en cadena toda la disolución de la URSS y surge la República Rusa. Y en 1991 Ucrania se vuelve una nación independiente y se inicia un ciclo de luchas político-regionales que tiene que ver con un mundo que pretendía ser unipolar, controlado por solo Estados Unidos, pero que se fue abriendo a una multipolaridad. Se creyó por parte de algunos estudiosos que se había llegado al fin de la historia, así lo llegó a argumentar Francis Fukuyama, porque se pensaba que iba a ser ya un mundo dominado solo por Estados Unidos. Pero Rusia, la Federación Rusa se empezó a reorganizar y se genera un mundo multipolar. La Unión Europea, por un lado, con una alta influencia de Estados Unidos, pero también el crecimiento de China, el resurgimiento de la Federación Rusa y en algunas otras regiones, otros polos de desarrollo, como los BRICS. Los BRICS son la unión de Brasil, la India, China y Sudamérica, que se oponían a lo que era la política de Estados Unidos de los tratados de libre comercio. En la región europea, Rusia logró ir recuperando a través de gobiernos aliados algunas partes o algunas regiones, sobre todo las cercanas a su frontera. Estamos hablando de Azerbaiyán, de Tazajistán, de Letonia, pero también hubo otros países que
tuvieron otro destino. En Ucrania hubo una época, después del 91, que hubo gobiernos prorrusos que tenían buenas relaciones con el gobierno de Putin y que no había mayor conflicto. Pero bajo el nuevo régimen electoral de Ucrania se presentaron dos fenómenos: la llamada Revolución Naranja, que abrió el camino para una disidencia alimentada desde Europa Occidental en contra del predominio de los aliados al régimen ruso, y luego el cerco de Maidán, una plaza en el centro de Kiev, en Ucrania, que estuvo durante alrededor de 93 días tomada por ciudadanos que se oponían al presidente, creo que se llamaba Timoshenko, si no me acuerdo mal, que había dado marcha atrás en la decisión de avanzar en la integración de Ucrania a la Unión Europea. Y ojo, por ende, a la posibilidad de que Ucrania pudiera pertenecer a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN, que la OTAN es una alianza político-militar de los países, principalmente de Europa, que surgió contra el Pacto de Varsovia, que era la alianza político-militar de los antiguos países socialistas. Cuando cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y van decayendo los gobiernos aliados de la URSS, se disolvió el Pacto de Varsovia, pero no se disolvió la OTAN. Y se detonó un conflicto. Cuando cae en el 2003 apenas el gobierno de Timoshenko, aliado a la URSS decide, por sus simpatías con las zonas cercanas y que tienen mayoría rusa de Ucrania, pues alimentar el separatismo, y se separó la península de Crimea, que es una región también con valor estratégico. Y se inició una guerra civil en dos regiones en donde hay mayoría rusa. Y el gobierno de corte pro-europeo empezó a victimar a los separatistas prorrusos de las zonas como Donbass y otra. Y se alimentó una guerra civil durante muchos años, que hasta la fecha se mantenía. ¿Qué pedía la Unión Soviética, la Federación Rusa? Que en Ucrania hubiera neutralidad, que no hubiera bases de la OTAN en su territorio y que no hubiera capacidad nuclear que pudiera poner en riesgo la integridad de Rusia. Recordemos que allá por la década de los 60, el gobierno de Nikita Khrushchev, de la URSS, llevó bases y ojivas nucleares, o intentó poner bases y ojivas nucleares en La Habana, y estuvo a punto de detonarse un conflicto nuclear mundial. Incluso detuvieron a los barcos soviéticos cerca de Florida, no los dejaron pasar y hubo una tensión enorme. Gobernaba Kennedy. Se ha reflexionado mucho de ese episodio porque después se dio a conocer que el presidente Kennedy, asesinado meses después, padecía una enfermedad, la enfermedad de Addison, que se propicia por una insuficiencia de la vitamina D en el organismo, y que ese presidente estaba tratado con mucha cortisona y que eso genera estados de alteración emocional. Imagínense, el mundo estuvo en riesgo por un presidente que pudo haber apretado el botón del estallido nuclear por la intención soviética de instalar bases nucleares en La Habana, a unos cuantos kilómetros de Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que quiere la OTAN? Poner bases nucleares
a unos cuantos kilómetros de Rusia. Ese es el conflicto. Y desde luego que los rusos no aceptan, porque hay una teoría en donde se dice que instalando esos misiles nucleares, los mismos pueden caer en Rusia en cuando mucho 4 minutos y que por lo tanto no habría una capacidad de respuesta. Y lo que Rusia ha venido insistiendo es que Ucrania fuera una zona neutral, que no se integrara a la OTAN y que no hubiera un proceso de militarización de esa región. Pero no hubo compromisos del presidente Zelensky. Este presidente era un cómico ucraniano que se hizo famoso por sus actos, sus shows. Dios nos libre que un cómico, imagínense a Broso de presidente nada más porque, o a cualquier otro cómico, pues llegó a ganar Zelensky con más del 60% de la votación por las peculiares formas de convencimiento que a veces se presentan en los países. No es la primera vez que un personaje mediático hace una determinada campaña. Zelensky no es un político profesional que estuviera preparado para un asunto de este tipo. Hubo muchos avisos, muchos señalamientos, muchas solicitudes explícitas del gobierno ruso para garantizar que Ucrania no ingresara a la Unión Europea y tampoco ingresara a la OTAN. Pero no hubo un compromiso explícito. Lo que sí hubo fueron millones y millones de dólares y de euros para militarizar Ucrania y eso se convirtió en una zona de riesgo para Rusia. Y claro que lo que está en juego es la seguridad de Rusia, pero también los equilibrios mundiales. Se puede criticar la estrategia de invasión rusa, pero pues también no se puede dejar de señalar la doble moral del gobierno norteamericano, que tiene más de 800 bases en todo el mundo y que ha invadido cualquier cantidad de países de América Latina, de Asia, de Europa, de África, y que ejecuta acciones terroristas incluso para derrocar gobiernos. De cualquier forma, pues se ha iniciado una guerra y como todos sabemos, las guerras no, todo el mundo sabe cómo empiezan, pero nunca se sabe cómo pueden terminar. Y no deseamos que se escale el conflicto. Ya se abrieron rondas de negociación, no ha habido mayores avances hasta ahora, porque lo que está en juego también pues es el predominio geopolítico militar que se está desahogando en esa región de Ucrania. Y si bien los países aliados al gobierno de Zelensky no han enviado directamente soldados, lo que sí es cierto es que se ha desencadenado una oleada para desestabilizar a Rusia a través de múltiples sanciones de carácter económico, como la ruptura de compromisos en la industria petrolera, en la industria del gas, en la construcción de diversos proyectos, el bloqueo de las líneas aéreas, la prohibición de utilizar el espacio aéreo y el bloqueo también del acceso de bancos rusos y empresarios rusos y cuentas rusas en el sistema financiero internacional, lo que a su vez pues pretende desestabilizar a Rusia desde dentro. Es un conflicto armado que apenas inició, las noticias que llegan pues no son confiables porque se dicen muchas mentiras, se dan a conocer videos de supuestos conflictos o explosiones que ni tienen que ver con lo que está pasando en Ucrania y también pues hay mucha propaganda tanto de unos como otros que no podemos asegurar cuál sea el desenlace. Las guerras pues
ahora tienen un componente tecnológico muy elevado, no son como las de antaño, y puede precipitarse un desenlace corto, es decir, que pronto haya una supremacía militar, pero también puede ser que se detone un conflicto largo. En el pasado, ese asunto desgasta a los países que invaden. Cuando los Estados Unidos invadieron Vietnam, pensaron que iba a ser un conflicto corto, se alargó por años, terminó convirtiéndose en una derrota también para los norteamericanos. Igual que los rusos cuando invadieron Afganistán, pensaron que iba a ser un conflicto corto, no lo fue, terminaron retirándose de Afganistán, y lo mismo les pasó a los norteamericanos cuando después de la caída de Saddam Hussein, en el marco de la invasión a Irak, también invadieron Afganistán y también tuvieron que replegarse, y al final terminó triunfando el Talibán. ¿Qué va a pasar en Ucrania? Pues no se puede asegurar hasta ahora nada, no se vislumbra, pero esto sería terrible, que se desencadene un conflicto nuclear, que eso pondría en riesgo muchísimas millones de vidas, pero es un tema que hay que estudiar y no dejarse llevar nada más por la propaganda pro-norteamericana. Desde luego que no es recomendable ser fanático a ninguno de los dos bandos, pero hay que tener un enfoque analítico. Y lo que los rusos dijeron, pues recuerden cómo se pusieron los norteamericanos cuando se pretendió instalar en La Habana ojivas nucleares, y por qué los rusos van a aceptar que a unos cuantos kilómetros de su frontera sí haya infraestructura nuclear que ponga en riesgo la integridad de esa nación. México, tradición, recordando su tradición de no intervención, ha llamado a la paz, condenando la invasión, pero lo mejor es que haya una negociación que permita garantizarle a los rusos su seguridad, que la población prorrusa, que está en 2 regiones, pueda mantenerse como tal. Si la mayoría en Ucrania es pro Unión Europea, es soberano el decidirlo, pero lo que no es conveniente es que esa nación se integre a la OTAN y que eso ponga en riesgo la seguridad de Rusia. Son equilibrios geopolíticos que se tienen que entender, y esperemos que pronto haya una solución a ese conflicto, pero que tampoco se alargue, porque al alargarse pues va a tener desenlaces diversos en la economía mundial, de por sí lastimada la economía por los efectos de una pandemia ya tan larga de 2 años. Ahora con esto pues puede ser todavía mayor, porque claro está que los rusos tienen una alianza geopolítica y económica con los chinos, y ese es otro factor que también está en juego, porque lo que Estados Unidos quiere es seguir manteniendo su hegemonía, que está también cuestionada por la emergencia de otras polaridades. En Estados Unidos, el gobierno de Biden tiene un frente abierto, porque recuérdense que podrá uno discrepar mucho de las posiciones de Donald Trump, pero Donald Trump tuvo una política exterior diferente a la que ahora está aplicando Biden con respecto a Rusia. De hecho, hubo una relación mucho más cercana, y Donald Trump está en campaña para volver a ser presidente de Estados Unidos, y ya abrió su nueva red social y tiene una base social republicana no despreciable. Y eso, si en Estados Unidos el conflicto afecta al gobierno de Biden, eso también puede generar diversos efectos económicos. Podrá decirse que Ucrania y Rusia están muy lejos, pero somos un mundo ya muy globalizado, y lo que sucede en una región tiende a repercutir
mucho en otra. Y por eso nosotros tenemos que estar muy atentos. Y por eso les recordamos que los que hayan sido vacunados con la Sputnik tienen que presentarse temprano, ya desayunados, en la embajada rusa para lo que pudiera ofrecerse. Y váyanse preparando también los que se vacunaron con la CanSino, porque como esa es de origen chino, a lo mejor también. Pero ya en serio, hay que seguir evaluando esta problemática. Bueno, ya no me quiero extender. Mañana va a venir a México el expresidente brasileño Lula da Silva, que va a hacer una visita a nuestro país, va a tener una reunión con la Asociación de Legisladores de Morena, va a ser recibido por el presidente y dijo él que después de su viaje va a decidir si se postula o no nuevamente para presidente. Lula, como saben, fue depuesto injustamente por un golpe de Estado blando. Bueno, él no, sino Dilma Rousseff, pero lo impidieron postularse para candidato. Y eso permitió el ascenso de Bolsonaro, que ha sido un gobierno muy, muy negativo para Brasil. ¿Qué puede ser si se postula Lula? Hay 2 elecciones en el año 2023 muy importantes. No sé si son este año, incluso, creo que son este año. Una es la de Colombia, en donde Gustavo Petro, es este año, se podría ganar las elecciones, que Colombia hace frontera con Venezuela, y otra es Brasil, que en caso de que Lula se postule y vuelva a ganar, pues eso también haría que la mayoría de los habitantes del continente del sur de Estados Unidos estuviera gobernado por presidentes o presidentas de carácter progresistas, democráticos o de izquierda, lo cual también haría un equilibrio diferente en la correlación de fuerzas en el planeta. Aquí están los temas que suman y restan de la semana. Les recomiendo estudiarlos porque es necesario seguirlo haciendo. Quiero detenerme en tratar de revertir la campaña que ha habido en contra del presidente, que se detonó principalmente a raíz de la denuncia y el montaje que hubo en contra del presidente y sus hijos por la casa rentada en Texas y que tuvo un defecto y que aquí se ve en el nivel de aprobación del presidente en las encuestas de consulta Mitofsky, aunque en las encuestas de otros medios como el Universal se nota cierta estabilidad. De cualquier manera, no es menospreciable. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir aclarando todo el tiempo, porque hay muchas mentiras en el medio y es necesario estar explicando reiteradamente para revertir las campañas de desinformación que con frecuencia se están urdiendo. Ahora, pues se está preparando otra campaña por el abogado Juan Collado, que acusa a unos abogados de que le prometieron que lo iban a liberar y que pretenden involucrar a Julio Scherer y a su equipo de abogados. Esa puede ser otra campaña y prepárense para cualquier otra, porque es una estrategia. Van a estar todo el tiempo inventando una y otra hasta que se desgaste mucho el proyecto de la Cuarta Transformación. Por eso tenemos que seguirnos organizando, seguir trabajando. No hemos dejado de trabajar en todos los días atendiendo equipos. Como ya dijo Manuel, nos dio mucho gusto estar en Guadalajara en un encuentro con líderes del Movimiento Nacional por la Esperanza allá en Jalisco. Ahí les mandamos la ponencia que presenté acerca de la caracterización y la manera en cómo se debe enfrentar al partido Movimiento Ciudadano que, como sabemos, gobierna esa entidad. Les recuerdo que el próximo
El próximo sábado hay un encuentro de mujeres con las gobernadoras de Morena y la Cuarta Transformación en el Monumento a la Revolución a partir de las 11 de la mañana. No es un evento solo para mujeres, desde luego que está abierto a todos los compañeros que también quieran asistir, pero prioritariamente mujeres. Ojalá puedan acompañar. Y el domingo, como ya dijo Celina, se va a hacer el encuentro municipalista que se pospuso un mes, que ahora sí se va a hacer. Es a partir de las 11 de la mañana en el edificio del World Trade Center, que está aquí en Avenida Insurgentes, esquina Montecitos, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Les recordamos que están invitados el presidente nacional de Morena, la secretaria general, los líderes del Comité Nacional, los gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación. Es un evento en donde participan alcaldes, síndicos, regidores y dirigentes del PT, del Partido Verde, de PANAL y de Morena, y desde luego dirigentes políticos y sociales, para generar una agenda municipalista. Les recomendamos llegar pues temprano, porque este evento se va a transmitir en las redes sociales y la idea es que empiece con puntualidad, va a haber buenos mensajes y de ahí se va a generar una estructura de organización mucho más sólida, entre otras, para reforzar la convocatoria a la votación del 10 de abril. Invitamos a que todas y todos no olviden que tenemos ese compromiso de garantizar la más alta votación. Vamos a seguir atendiendo a muchas y a muchos líderes aquí en la ciudad, pero también ya estamos regresando a visitar las entidades de la República. El próximo 19 de marzo, que es sábado, estaré en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahí, además de hablar de la problemática del sureste, vamos a exponer en una conferencia las características de la alianza de Morena con el Partido Verde. Vamos a ir desarrollando la línea política mucho más precisa según las regiones, así como en Jalisco hablamos del MC, pues ahora vamos a hablar del Verde, en Guerrero hablamos de Morena, ahora en Chiapas en Jalisco hablamos del MC, en Chiapas va a ser del Partido Verde. Y quiero aceptar la invitación, como han venido muchas veces muchas compañeras y compañeros de Tlaxcala, les quiero proponer que hagamos una conferencia para abordar la problemática de allá, de aquella región, el día sábado 26 de marzo y que sirva para reforzar la convocatoria para la votación del 10 de abril. Que entre todos los equipos que hay, que son muchos, del MNE, pues se sumen, se organicen en un lugar amplio, adecuado, un solo evento en donde puedan participar todos los equipos. Aquí hay compañeros del equipo de Ubaldo Lander, allá de Papalotra y otras regiones. Veo a Floria, que está aquí presente, el compañero que hizo uso de la palabra. Por allá anda Eymar, muy seguido viene Cata, etcétera. Son muchos los equipos de allá del MNE en Tlaxcala y necesitamos reforzar el trabajo. Ya vamos a priorizar Tlaxcala porque, como se sabe, Puebla es una provincia de Tlaxcala, entonces primero vamos a ir a Tlaxcala y luego ya iremos a Puebla. No es cierto, no se vayan a ofender los poblanos e invadan Tlaxcala, no vayan a tomar el mal ejemplo. Aquí hay unos poblanos que se pueden dar por ofendidos y van a decir, no, pues ahora vamos a aprovechar y nos vamos a ir a invadir Tlaxcala. Pero ya en serio, estas son las dos visitas que vamos a hacer con las tareas correspondientes. Les agradecemos mucho, les insistimos en el trabajo, en la organización. No hay que bajar la guardia, hay que seguirse vacunando, tomar las medidas de control sanitario para ver si 2 años después, poquito más, ya regresamos a un nivel de mayor normalidad y podemos recuperar en lo posible lo que era antes de la pandemia. Ya nada va a ser igual, pero en una nueva normalidad
en donde podamos vivir mejor. Muchas gracias, que viva la Cuarta Transformación. Muchas gracias, profesor. Y ahora, para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.